Mi abuela pudo regresar a su propia casa, la casa que ella construyó con años de trabajo vendiendo tamales en una esquina, y pasó sus últimos meses de vida rodeada de las cosas que amaba, con la puerta de su cuarto siempre abierta, escuchando sus boleros en el radio como antes. Murió en paz, en su cama, con Rosario y conmigo a su lado, casi un año después de haber recuperado todo lo que le pertenecía. En el testamento que dejó específicamente cambiado después de todo lo ocurrido, dejó la casa dividida entre Rosario y yo, con una sola línea dedicada a Gustavo, que aprenda, con lo poco que le dejo, que el amor de una madre no se cobra. Aprendí con esta historia, que a veces la persona que parece cuidar más de cerca es quien más daño puede hacer en silencio. Y que la vejez no debería ser una etapa donde bajamos la guardia con quienes decimos amar a nuestros abuelos. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Valentina? No olvides darle like a este vídeo, suscribirte y activar la campanita, porque cada semana traemos más historias reales de justicia y familia. Nos vemos en la próxima. Con toda esta evidencia, el cambio de escritura, los retiros bancarios y las grabaciones de audio y vídeo, nuestro abogado presentó una denuncia formal por fraude y abuso patrimonial contra un adulto mayor. Pero antes de que el caso llegara a los tribunales, decidimos, junto con mi abuela, darle a Gustavo una última oportunidad de hacer lo correcto sin necesidad de un escándalo público que la lastimara más a ella. Lo citamos en la oficina del abogado. Cuando llegó y vio las carpetas sobre la mesa, y luego escuchó el audio de su propia voz reproducido frente a él, se quedó pálido, sin poder decir una sola palabra coherente. Tienes dos opciones, le dijo el abogado con voz firme. La primera es que sigamos adelante con la denuncia penal, con todas las pruebas que tenemos, lo cual podría significar cárcel. La segunda es que devuelvas la propiedad de la casa a nombre de tu madre inmediatamente, restituyas el dinero retirado de su cuenta, y firmes un acuerdo notariado reconociendo los hechos. Gustavo, con los ojos llenos de lágrimas que a esas alturas ya no me conmovían, aceptó la segunda opción. En menos de un mes, la casa volvió a estar legalmente a nombre de mi abuela, y el dinero fue restituido en su totalidad, con ayuda de los ahorros de Gustavo y la venta de un terreno que él tenía a su nombre. El abogado que contratamos, un hombre serio especializado en casos de fraude patrimonial contra adultos mayores, nos explicó que necesitábamos pruebas contundentes antes de presentar cualquier denuncia. Ahí fue cuando Rosario recordó algo que casi se nos había olvidado: las cámaras de seguridad. Años atrás, cuando mi abuela todavía tenía toda su claridad mental, había mandado instalar un pequeño sistema de cámaras en la casa después de un intento de robo en el barrio. Ella misma pagaba la suscripción del servicio en la nube, cada mes, desde su cuenta de banco, sin que nadie más en la familia le diera importancia a ese gasto. Cuando el abogado logró acceder a las grabaciones almacenadas, encontramos exactamente lo que necesitábamos. En uno de los vídeos, fechado meses atrás, se veía a Gustavo sentado en la mesa del comedor con mi abuela, mostrándole unos papeles. Aunque el audio no era perfecto, se alcanzaba a escuchar claramente como él le decía: «Firma aquí, mamá, es solo para que el banco no te congele la cuenta mientras estás en la residencia. Es un trámite normal». Mi abuela, confundida, firmaba sin leer, confiando ciegamente en su hijo. En otro vídeo, unas semanas después, se veía a Gustavo hablando por teléfono, pensando que estaba solo en la casa, diciendo palabras que nunca olvidaré. «Ya casi está todo a mi nombre. En cuanto termine el trámite de la residencia, hay que apurarlo de vender la casa antes de que mis hermanas empiecen a preguntar». Esa grabación fue la prueba definitiva. No había forma de que Gustavo alegara que todo había sido un malentendido o un acuerdo familiar transparente. Juntas decidimos visitar a mi abuela en la residencia, esta vez sin avisarle a Gustavo. Cuando llegamos, la encontramos en una silla de ruedas, mirando por la ventana, con una expresión perdida que no era la mujer que yo conocía. «Abuela», le dije tomando su mano con cuidado, «¿te acuerdas de unos papeles que firmaste con el tío Gustavo?» «¿Papeles del banco?» Ella frunció el ceño, tratando de recordar. Me dijo que era para las medicinas, que si no firmaba, no me iban a poder atender bien aquí. Sentí una furia que nunca antes había sentido en mi vida. Mi tío se había aprovechado de la confusión y el miedo de una mujer de 83 años para quitarle la casa que ella construyó con sus propias manos. Pero lo peor todavía estaba por venir. Al revisar más papeles con ayuda de un abogado que contratamos esa misma semana, descubrimos que Gustavo no solo se había quedado con la casa.
También había vaciado poco a poco la cuenta de ahorros de mi abuela, usando una tarjeta adicional que ella ni siquiera sabía que existía. En total, entre la casa y los ahorros, mi tío se había apropiado de más de 2 millones de pesos. Y cuando confrontamos a mi abuela con la verdad completa, ella nos dijo algo que me partió el corazón y, al mismo tiempo, encendió en mí las ganas de hacer justicia como nunca antes. Yo sabía que algo no estaba bien, pero pensé que a lo mejor ya no valía la pena pelear. Ese día decidimos que sí valía la pena. Y con el abogado que contratamos, empezamos a armar un caso que iba a exponer a Gustavo frente a toda la familia. Lo que no esperábamos era lo que encontraríamos al revisar las cámaras de seguridad de la casa, que mi abuela, sin que Gustavo lo supiera, había mandado instalar años atrás por simple precaución. Esas grabaciones iban a cambiarlo todo. Empecé a investigar por mi cuenta. No le dije nada a mi mamá ni a mi tía todavía, porque no quería acusar a Gustavo sin pruebas. Pero algo en mi pecho me decía que tenía que actuar rápido. Primero fui al registro público de la propiedad en Puebla. Pedí una copia actualizada de la escritura de la casa de mi abuela. Cuando el empleado me entregó el documento, sentí que se me helaba la sangre. La casa ya no estaba a nombre de mi abuela. Tenía una fecha de cambio de propietario de apenas 4 meses atrás. Y el nuevo dueño, según el papel que yo tenía en las manos temblorosas, era mi tío Gustavo. Esto no puede ser legal, le dije a la empleada, casi sin voz. Ella me explicó que para que una transferencia de este tipo se hiciera, se necesitaba una firma notariada del propietario original, o en su defecto, un poder legal otorgado con anterioridad. Un poder legal. Esa frase me hizo recordar algo que mi abuela había mencionado meses atrás, casi de pasada, sin darle importancia, que Gustavo le había pedido firmar unos papeles del banco para poder pagar sus medicinas mientras ella estaba en la residencia. Mi abuela, con su memoria ya afectada por la edad y probablemente por alguna medicación que yo desconocía, había firmado sin entender lo que realmente estaba firmando. Fui a buscar a mi tía Rosario, la hermana menor de Gustavo, y le mostré el documento. Su reacción confirmó lo que yo ya sospechaba, ella tampoco sabía nada. Ese poder legal se lo tuvo que haber sacado un notario cómplice, o alguien que no verificó bien el estado mental de mi mamá, dijo Rosario, furiosa. Esto es fraude, Valentina. ¿Estás bien, abuela? Le pregunté un domingo mientras Gustavo no estaba en la casa. Ella me miró con esos ojos cansados y me dijo algo que se me quedó grabado. Mija, aquí ya no mando yo. No le di importancia en ese momento. Pensé que era la vejez hablando, el cansancio de los 83 años. Qué equivocada estaba. 3 meses después, mi tío anunció en el grupo familiar de WhatsApp que por recomendación médica, mi abuela necesitaba entrar a una residencia especializada. Todos aceptamos sin cuestionar, porque confiábamos en que Gustavo, viviendo con ella, sabía mejor que nadie lo que necesitaba. Nadie preguntó a qué médico se refería. Nadie pidió ver un diagnóstico. Y ese fue el primer error que toda la familia cometió. Yo fui la única que insistió en visitarla en la residencia cada semana, y cada vez que llegaba, notaba algo raro. Mi abuela, cada vez más confundida, me preguntaba una y otra vez sobre la casa. ¿Ya vendieron la casa, Valentina? Gustavo me dijo que había que venderla para pagar esto. Sentí un escalofrío. Mi abuela llevaba toda su vida luchando por esa casa. Y ahora, en sus últimos meses, alguien le estaba metiendo la idea de que tenía que desprenderse de ella. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que Gustavo no estaba cuidando a mi abuela. La estaba preparando para algo mucho peor. Mi tío intentó quedarse con la herencia de mi abuela fingiendo cuidarla. Mi tío firmó los papeles del asilo para mi abuela 2 semanas antes de que ella muriera, y nadie en la familia lo supo hasta después del funeral. Me llamo Valentina Torres, tengo 26 años, y esta es la historia de cómo descubrí que el hombre que se hacía llamar el hijo más dedicado había estado robando a mi abuela desde adentro de su propia casa. Antes de seguir, si te gustan las historias de justicia familiar como esta, dale like y suscríbete, porque cada semana subimos relatos reales que te van a mantener pegado a la pantalla. Ahora sí, vamos con la historia. Mi abuela, doña Carmen, era la mujer más fuerte que conocí en mi vida. Enviudó joven y sacó adelante a sus 3 hijos sola, vendiendo tamales en la esquina de su casa en Puebla. Con los años ese negocio se convirtió en una pequeña fonda,
y esa fonda, en una casa de 2 pisos que ella compró con sus propias manos, sin deberle nada a nadie. Cuando empezó a perder movilidad, hace unos 3 años, mi tío Gustavo, el hijo mayor, se ofreció a mudarse con ella para cuidarla. Toda la familia lo aplaudió. ¡Qué buen hijo!, decían. Yo también lo pensé al principio. Pero algo empezó a no encajar. Cada vez que yo visitaba a mi abuela los domingos, la encontraba más callada, más apagada. Antes me recibía con el radio prendido cantando boleros mientras cocinaba. Ahora la encontraba sentada en su cuarto sola, con la puerta cerrada, como si mi tío prefiriera que ella no saliera mucho.